celulares o bien de, por ejemplo, masa muscular, ¿no? Bueno, entonces sí, vamos bien. De un tipo de proteínas, ¿se acuerdan cuáles eran? Voy a regresarme tantito a la clasificación, a ver si alguien sí se acuerda. Vamos a ver algún chat que hay por aquí. Buenas tardes, José Eduardo. ¿Se acuerdan que dividimos las proteínas en dos grandes grupos que eran las que son simples y las complejas, ¿verdad? Y cuando hablamos de proteínas simples, hablamos de otra división, solo de las proteínas simples, que eran las que podíamos utilizar dentro de esta clasificación, ¿verdad? De proteínas que tienen función estática y proteínas que tienen función dinámica. Entonces, está pasando. Adriana. Sí, creí que era una pregunta de, eran globulares. Exacto, eso es lo que quería que me dijeran, globulares y fibrosos. Ich vergesse meine Freunde. ¿Cuáles? Para otra persona, ¿verdad? Adriana, gracias por participar. No piense que le estoy preguntando solo a ella. A veces me pasa, ¿no? Que hago observaciones sobre lo que comentan los chicos y piensan que como que los estoy regañando o que les estoy diciendo que está mal lo que dijeron. No, no, no. Que se me ocurren cosas sobre lo que acaban de comentar y ahorita Meine Mutter liebt es, Bücher las zu lesen. proteínas las podemos clasificar, Meine Mutter liebt las es, Bücher proteínas zu lesen. simples, en Meine Mutter fibrosas liebt y es, Bücher zu globulares. lesen. Pero alguien me quiere decir antes que sigamos, ¿por qué las proteínas simples se llaman simples? O sea, ¿por qué tienen esa característica de ser proteínas simples? ¿Qué característica deben cumplir? Judith, aquí no. Aquí sí. Recuerdo que dijo por su constitución, porque las simples solamente tienen la cadena de aminoácidos y las complejas son los aminoácidos más algunos otros componentes. Exacto. Eso es lo que corresponde a proteínas simples. Luis Enrique, Jimena. Meine Mutter liebt es, Bücher zu ¿Va a comentar lesen. otra cosa? Ya no. Ich liebe Ok, meine Freundin. entonces, gracias, Judith. Aquí sí. ¿No es cierto? Ich Aquí no. liebe meine Freundin. Digo, aquí sí participó, ¿verdad? Ich liebe meine Se me está Freundin. olvidando grabar la reunión, entonces lo voy a grabar para Wie que quede kontaktieren Sie evidencia ihn? de nuestra clase. Ya no voy a hacer chistorete. Entonces les decía que las proteínas simples que nosotros dividimos en Wie kontaktieren Sie ihn? Es lohnt sich, aminoácidos das pueden Buch zu lesen. clasificarse en dos tipos de funciones, ya no por su estructura, porque esto de simples, complejas, primaria, secundaria, terciaria, era por su estructura química, ¿verdad? Primero la estructura, la clasificación obedecía a qué componentes tenía, ¿no? Si solo aminoácidos o aminoácidos más biomoléculas o bioelementos. Y la clasificación con base en los tipos de enlaces débiles que se formen entre las cadenas de aminoácidos, podemos hacer clasificación Man ermittelt gegen de sie. las proteínas por estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Pero aquí vamos a hablar de una clasificación por funciones. Bueno, que hemos estado hablando, ¿no? De las funciones que eran estáticas y dinámicas. Y que decíamos que, bueno, las estáticas y las dinámicas podemos aterrizar en los conceptos que acabamos de hablar. Y la pregunta para ustedes sería, y las globulares, Ich vergesse meine Freunde. ¿cuál creen ustedes que tenga función dinámica y cuál Wie tiene kontaktieren función Sie ihn? estática? Wie kontaktieren Sie ihn? Judith, Wie kontaktieren Sie ihn? adelante. Pues de las dinámicas
recuerdo que algunas fibrosas que usted comentó eran los colágenos, las queratinas y las elastinas. Entonces, de estructura, pues las tres, porque pues los colágenos se pueden encontrar en los tejidos conjuntivos, los cartílagos, y pues las queratinas, lo mencionó en la clase pasada, que se puede encontrar en las uñas, el pelo y todo eso. Gracias. Sí, es correcto, pero con un pequeño detalle. Yo estoy preguntándoles, bueno, ya me spoileó mi clase. No, no es cierto. Nada más lo que me quería que asociáramos así como si fuéramos a relacionar columnas. O que, bueno, ya me lo dijo aquí su compañera, aquí sí me lo dijo. Que pero aquí, bueno, sí hubo un cambio aquí de cosa, porque dijo dinámicas, ¿verdad? Las dinámicas pudieran tener algunas fibrosas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Las proteínas globulares son las que pueden tener características tanto estáticas como dinámicas. Y las fibrosas son las que tienen funciones principalmente estructurales, como mencionaba ahorita su compañera, de estas proteínas que por excelencia hablamos de la hélice del colágeno. ¿Se acuerdan que se llamaba superhélice? De hecho, no por nada. Entonces, bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a, bueno, ya era un pequeño recordatorio para que entráramos a un tipo de función específicamente que corresponde a las enzimas, ¿verdad? No sé si ya están viendo mi pantalla. Es que hace rato me decía que no podía compartir pantalla y me esperé un poquito a que respondiera porque me decía Google Chrome no responde. Y entonces eso es señal como de que ya se está bloqueando mi computadora. Voy a abrir mi celular. Parece que tengo problemas con mi computadora porque como abrí varias aplicaciones, parece que se bloqueó porque normalmente transmito y las diapositivas que están cargadas en el Drive, porque como ya están en línea, asumo que ocupan espacio en mi disco duro. Y como estas diapositivas que les quiero presentar ahora, sí las tengo en PowerPoint y aparte están dentro digamos, están dentro de mi computadora. Ya se activó esta cosa. Bueno, les decía que las funciones de las proteínas que habíamos clasificado en fibrosas en estáticas y dinámicas, teníamos que las funciones estáticas eran llevadas a cabo principalmente por proteínas fibrosas. Yo lo que iba a preguntarles, bueno, pero ya me lo aclaró aquí la compañera, que las proteínas fibrosas eran pues las principalmente de estructura, como quedamos, que eran las que formaban. No sé hasta qué parte me escucharon. Chicos. Sí se escucha, maestro, pero no se ve. Se va a descontrolar. Apenas estaba empezando a explicar. Les estaba yo preguntando, chicos, voy a tener que reiniciar. Les estaba preguntando de las funciones de las proteínas globulares, las funciones estáticas, ¿verdad? Pero como ya no puedo prestarlas aquí en mi pantalla, aquí se los voy a comentar. Las funciones estáticas de las proteínas globulares son principalmente de reserva. ¿Se acuerdan que hablamos de que
las cadenas de aminoácidos que formaban proteínas como las albúminas. En el caso, bueno, teníamos dos grupos de proteínas, ¿verdad? De origen vegetal y animal. Cualquiera de los dos ejemplos que pudiéramos dar, o de los varios ejemplos, eran utilizados como reservas de aminoácidos para utilización en el metabolismo. ¿Podrían ustedes decirme ejemplos de y de dónde provienen, ¿verdad? Estas proteínas de reserva del reino vegetal? Voy a anotarlo en un poquito porque mi compu ya está bloqueada. Me dicen su nombre en audio porque aquí no voy a ver si alzan la mano. ¿Nadie se acuerda? Que venían en el trigo, en el arroz, en el maíz. Bueno, estos cereales tienen proteínas principalmente, como la avena también. ¿Se acuerdan que hay muchos alimentos de origen vegetal que son ricos en proteínas? Bueno, estas son globulares, son proteínas globulares, pero tienen funciones estáticas porque están ahí sin activarse, ¿verdad? Otra función globular, que es la que ahora nos compete, es la función, bueno, otra función de las proteínas globulares es la función dinámica, ¿verdad? Que quedamos ayer, que eran aquellas donde las proteínas modificaban su estructura y hacían una unión física con otro compuesto para diferentes propósitos, ¿verdad? Porque el propósito de una hormona es diferente al propósito motor, al propósito de una enzima, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablando de enzimas, que era el tema que hoy nos acompañaba, es que ahora yo no puedo ni resetear mi computadora porque bueno, una función de las proteínas globulares que quedamos, que era la función dinámica, un ejemplo de estas pueden ser las enzimas. Claro, las enzimas son un grupo muy amplio de proteínas que requieren, precisamente por eso estaba yo haciendo una clase aparte, ¿verdad? Pero aquí tuve problemas para abrir mi archivo, por eso no les puedo prestar mis diapositivas. Pero básicamente las enzimas tienen la función de agilizar reacciones químicas. Sin embargo, aquí el detalle vendría siendo qué cosas son las reacciones químicas, ¿verdad? Si decimos que la totalidad de las reacciones químicas de un ser vivo corresponden a su metabolismo, entenderíamos que el metabolismo que está formado por el funcionamiento de aparatos y sistemas, como el funcionamiento del aparato respiratorio, el funcionamiento del aparato digestivo, del sistema nervioso, el sistema circulatorio. Esas funciones necesitan, por fuerza, que haya reacciones químicas al nivel celular para que se lleven a cabo. En la respiración, por ejemplo, la reacción pues más importante, hay muchas, ¿verdad? Pero la más importante o la que se puede describir más fácilmente es aquella donde se hace el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Se acuerdan de las... Es que voy a poner controlar, ¿se acuerdan de del ciclo intercambiable que tenemos con las plantas, ¿verdad? Donde ellas producían oxígeno y y agua, ¿verdad? No, perdón, glucosa, principalmente carbohidratos y oxígeno. Y nosotros, consumiendo esos componentes de las plantas, producíamos dióxido de carbono y agua. Y si se dan cuenta, las plantas utilizan estos componentes
bueno, más bien utilizan el agua, ¿no? Hay otros productos de desechos de los animales que ocupan las plantas, como la urea, pero más bien el dióxido de carbono lo absorben pues, del ambiente donde nosotros vamos vibrando. Pero a lo que quería yo llegar es que estas reacciones, como la de intercambio gaseoso, no sería posible sin la participación de enzimas. Digo, no sería posible con la agilidad que necesitamos. Nosotros no nos podemos dar más de 3 segundos sin hacer este intercambio. Bueno, aunque ustedes, además no es algo a voluntad, o sea, que yo decida hacerlo, ¿no? Simplemente va a suceder. Y cuando hay un desequilibrio, ya vimos, ¿verdad?, qué pasaba cuando había un desequilibrio en el aparato respiratorio. Tan solo un fino desliz, por decirlo así, del respiratorio en su funcionamiento puede dar lugar a condiciones adversas, ambientes con pHs modificados, pues un ambiente no idóneo para estas reacciones químicas que se presentan. Estamos hablando de la acidosis o la alcalosis respiratoria. Voy a volver a compartir mi diapositiva, pero la voy a abrir en PDF para que no me ocupe aquí tanto espacio. Bueno, les estaba dando ejemplos de enzimas y que dijimos que las enzimas, ¿sabes?, como esto de la intercambio gaseoso, ¿no?, que es un ejemplo para especificar una proteína, perdón, una enzima, ¿no?, que son agilizados por proteínas y que van a tener una naturaleza química diferente, es decir, va a ser diferente. Y es donde yo les quería preguntar, porque si no se comprende el concepto de reacción química, podemos estar en, pues si no en graves problemas, por lo menos en apuros para comprender cómo funciona una enzima. Me quiere decir, vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿Qué es una reacción química para ustedes? ¿Qué me podrían decir con respecto a así, qué pasa, ¿no? ¿Quién participa? O incluso podemos ver si hay tipos diferentes de reacciones químicas. Fíjense que no es que a veces pienso que, pero a veces creo que no están ahí y por eso no me contestan. Luego pienso que deberían darme una respuesta bien compleja y muy académica, y que de lo contrario, pues no, ¿para qué participan, no? Yo siempre les digo, pueden decirme lo que se les venga a la mente con respecto a lo que estamos preguntando. Por eso es su participación desde lo que ustedes comprenden, ¿no? Y yo estoy seguro que sí saben qué es una reacción química. Hablemos de clasificación y eso, pero podemos irlo viendo, ¿no? Para eso estamos. Pero esta es parte de la famosa transversalidad. ¿Se acuerdan que algunas materias se podían tomar contenidos y llevarlas a otra, pero ya a un nivel más amplio, como aquí, ¿no? Tenemos que saber el concepto de reacción química, tenemos que saber el concepto de número de oxidación, por supuesto, de óxido de reacción, de enlaces químicos. Y si no se acuerdan,
porque a lo mejor es bien complicado, aquí lo podemos ir retomando. Yo me imagino que sí me están escuchando. De lo contrario, háganmelo saber porque como yo abro mi pantalla, déjenme cerrar. Cuando abro la pantalla completa, pues no veo si alzan la mano o cosas así, ¿no? Entonces, yo soy el que alza la mano. Iba a participar más. Adelante. Mi concepto de reacciones químicas es prácticamente la interacción entre compuestos químicos, ya sea que se enlacen, que se degraden o se formen nuevos compuestos, etc. Una interacción entre sustancias o compuestos químicos. Exacto, es verdad. Gracias, Manuel. Esta definición es bien completa porque incluso abarca ciertos tipos de reacciones químicas que ahorita vamos a revisar porque precisamente las enzimas se pueden diversificar y especializar en un solo tipo de reacción. Pero aquí, digamos que lo más relevante, además de saber qué es una reacción química y así, es también saber el hecho de que las enzimas lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción de forma espontánea. Y para eso, ¿se acuerdan que quedamos? Todas las proteínas tienen que unirse a otras sustancias, ya sea la función sea de receptor, de transporte, de enzima o de hormona, tienen que unirse y después de unirse además su estructura. La estructura es solamente cambiar la forma, o sea, no van a perder componentes, hablando de las enzimas. Los que sí pueden perder componentes son las sustancias que están reaccionando de este proceso de la actividad enzimática. En esta imagen vemos la definición de la función de las enzimas, que es actuar como catalizadores. Un catalizador es algo que agiliza algo, ¿verdad? De reacciones químicas. En este caso, agilizan reacciones químicas, aceleran la velocidad de la reacción. La actividad enzimática está basada, no le hagan caso a esto que dice aquí, ligasas, porque este es un tipo de enzimas. El ejemplo aquí es precisamente para estas enzimas que actúan de esta forma. Pero en términos generales, los participantes de la reacción enzimática son, por supuesto, la enzima, que tiene una parte en su estructura conocida como sitio activo. Este sitio activo va a ser donde se unen las sustancias que van a reaccionar. Pero ¿qué creen? Ojo, esto es bien importante. Reaccionan entre sí. El sustrato o la sustancia ajena a la enzima va a reaccionar entre sí, pero no lo pueden hacer tan rápido si no estuviera una enzima. Entonces, lo que quiero decirles es que la enzima no forma parte de la reacción, ¿eh? Solamente la agiliza, pero ella no se va a ir como un producto de esta reacción. Bueno, cuando les decía del sitio activo, este sitio activo tiene que ser específico para el sustrato. El sustrato le llamamos a las sustancias químicas que van a reaccionar. Y una vez que se une el sustrato al sitio activo de la enzima, se va a formar un complejo. Y el complejo, pues por supuesto, es enzima, sustrato, ¿verdad? Están los dos. Se va a dar la magia, ¿sí? En este sitio activo, la enzima cambia de forma, activando la reacción química de estos sustratos. Si se dan cuenta, aquí viene bolita morada y bolita roja. Aquí, si se dieron cuenta, se hizo como más largo. Por lo tanto, el sitio activo también es diferente a como estaba aquí, un poquito más extendido, para dar lugar después a un producto nuevo, que es el sustrato, el mismo sustrato, pero unido, ¿verdad? Porque, bueno, la función de las ligasas, que son este tipo de enzimas que hacen esta reacción de unir dos sustancias diferentes, permiten formar un nuevo reactivo, un nuevo producto con estas
con este origen, ¿verdad? Y la enzima queda lista nuevamente para otra reacción, pero si se dan cuenta, ningún componente de la enzima se perdió durante la reacción. Esta enzima va a poder seguirse utilizando. Yo a veces lo comparo con una olla de presión porque, no por la forma ni por nada, solo por la función, ¿verdad? Ustedes pueden cocinar en una olla de presión y lo que cocinen, que va a ser el alimento, no forma parte de la olla de presión. La olla de presión solamente es el recipiente y que tiene algo que agiliza la cocción, ¿verdad? En este caso la presión. Pero cuando ustedes sacan los alimentos de esa olla, la olla ahí se queda y está lista para otra vez cocinar más alimentos, ¿no? Claro, hasta que se desgaste, como también las proteínas llegan a tener una vida útil limitada, es decir, no van a ser para siempre, ¿no? Pero sí, esto es lo que explica que las enzimas no pertenezcan o no permanezcan como un producto después de la reacción, porque entonces pues ya no habría enzima, ¿verdad? Seguiría con el producto. Yo aquí les quiero compartir, porque aquí no se ve el video, porque como lo grabé en un PDF, pues el PDF pierde las animaciones. Y en el PowerPoint, que es el que se me está bloqueando, pues no lo puedo abrir ahorita, entonces pues voy a abrir mejor el video directamente de YouTube. Esto lo tengo ya también subido a su calendario de Google. Este archivo se llama How Enzymes Work, que quiere decir cómo actúan las enzimas. Vamos a ver. Atención, principalmente corresponde a la unión enzima-sustrato. Mientras les platico que la unión enzima-sustrato tiene que ser diferente de la enzima, no va a ser posible la unión con la enzima y por lo tanto pues no se va a llevar a cabo más que en condiciones normales. Esto quiere decir que la enzima no es la que hace que reaccionen las sustancias. Las sustancias van a reaccionar por atracciones químicas específicas entre sus átomos, ¿verdad? Aquí lo que va a hacer la enzima es que va a agilizar, es decir, lo va a menor tiempo. Yo siempre pongo de ejemplo la oxidación, porque la oxidación en la naturaleza se da en medio orgánico o inorgánico, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo de esta parte biológica en medio orgánico. La oxidación podría ser la unión con el oxígeno y modificando su... ¿Vieron aquí que sí? Enzimas, que pasó muy rápido, que se lo voy a regresar tantito. Este activo se modifica de que se une con su sustrato. Bueno, no como en el momento, sino enseguida, ¿no? Esto va a dar lugar a que el sustrato reacciona entre sí. Si se dan cuenta, aquí está otro tipo de enzima. Es el que hemos estado repasando porque es el más como fácil de entender, ¿no? Porque ahorita vamos a meternos un poco en problemas hablando de otro tipo de enzimas. Pero aquí está modificándose el sitio activo. Está perdiendo la característica inicial, este sustrato. Eran dos, ¿se acuerdan? De color rojo, que anteriormente tenía otros dos colores diferentes. Cuando esto suceda, la enzima que había cambiado su forma a su estado original. ¿Por qué? Porque los sustratos que tengan la forma inicial, pues no se van a unir si se queda de esta forma, ¿verdad? Solamente la adquiere cuando está actuando sobre el sustrato a reacción, y aquí tenemos, esta es la forma, decirlo así, ¿no? Cuando libera el sustrato, pero vean a la forma que tenía inicialmente para recibir un nuevo sustrato, que podríamos ejemplificarlo nuevamente con las características de lo que ya vimos, ¿no? Aquí se las estoy regresando para que vean que esta forma que tiene específica
este sustrato, ¿vean? Si no tuviera esta forma, no se uniría, ¿sí? Tiene que tener la forma, y bueno, el sustrato va a reaccionar con su sustrato por atracciones químicas que hablábamos de estas enlaces. Bueno, yo creo que esta imagen sí está medianamente más fácil de entender que mi dibujito de las otras diapositivas. Y rápidamente les voy a presentar ahora con ustedes los 6 diferentes tipos de enzimas. La nomenclatura de las enzimas corre a cargo de una organización internacional llamada Enzyme Commission. Commission no significa otra cosa más que la comisión de enzimas. Aquí se los pongo. Enzyme Commission, comisión de enzimas. Y esta organización se encarga de generar los números EC. Se llama EC por las siglas de Enzyme Commission. Ustedes lo buscan en internet, así lo pueden encontrar. Números EC y les van a aparecer todos los números de las enzimas. Tienen una nomenclatura que ahorita no nos vamos a aprender, solo vamos a quedarnos en el primer número. Porque si vemos, tienen 4. El número EC tiene 4 partes, separado por puntos. El último, bueno, cada uno corresponde a una variación. Por ejemplo, el 2 son las enzimas transferasas. El 7 es un tipo de enzima transferasa. El 1 es un tipo de enzima transferasa que tiene afinidad por algún tipo de grupo funcional, en este caso alcohol. Y el 40 es el número que le corresponde de todas las enzimas transferasas que transfieren fósforo y que tienen grupo alcohol, la que corresponde al piruvato. Y antes de esta pues hay 39, entonces sería muy complejo y nosotros solo nos vamos a quedar en esta. ¿Por qué? Porque aquí nada más hay 6 clases de de enzimas basadas en esto de la clasificación EC. Y estos 6 grandes grupos son la óxido-reductasa, que se encarga de hacer reacciones de óxido-reducción. Y aquí vemos una fórmula química que corresponde a una reacción de óxido-reducción. Cuando veamos flechitas para los 2 sentidos, quiere decir que estas reacciones son reversibles, ¿sí? Puede regresar al estado original o el estado original puede pasar al otro. Un lado y otro de la reacción corresponden al estado oxidado o al estado reducido del compuesto que estemos hablando, dependiendo de las necesidades inmediatas del metabolismo. Saben ustedes que hay ciertas rutas metabólicas que requieren cierta presencia de iones hidrógeno, es decir, que se encuentre reducido, y entonces vamos a encontrarlo de un lado de la balanza, ¿no? Y a veces se requiere que se encuentre en estado oxidado y viceversa. Y entonces, por eso es que estas enzimas óxido-reductasa van a estar funcionando de esta forma, cambiando el estado de oxidación de los compuestos. En la clase número 2 tenemos las transferasas que hemos estado hablando, que transfieren algún grupo funcional, como en este caso, que transfieren fosfato. Ese grupo fosfato lo transfieren a alguna otra molécula. Aquí tenemos un carbohidrato al que se le agrega una molécula de este grupo fosfato diferente. Quedó la glucosa original, que solo tenía 6 átomos de carbono, ¿se acuerdan? 6 de oxígeno y 12 de hidrógeno. Pues bien, la glucosa con el grupo fosfato, además de lo anterior, va a tener un grupo fosfato en el carbono 6. Bueno, el carbono puede ser el que se fosforile, porque puede estar en el carbono 2, etc. Pero aquí básicamente las transferasas transfieren algún grupo químico, pero dice distinto del hidrógeno, porque recuerden que las que transferían grupos de hidrógeno eran las óxido-reductasas, porque el ion hidrógeno aporta carga positiva. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. Recuerden que la hidrólisis es la ruptura de enlaces. Y aquí tenemos el ejemplo de un disacárido como la lactosa, que por acción de una hidrolasa llamada lactasa porque pues actúa sobre la lactosa, va a romper el enlace glucosídico presente en la lactosa, que es un disacárido, para dar lugar a 2 monosacáridos. Y estos monosacáridos individuales ya van a tener sus características, uno como galactosa
y la otra como glucosa. Y aquí básicamente lo que tenemos es una reacción de descomposición, ¿se dan cuenta? Una molécula íntegra, le hacemos dos. Las liasas son enzimas que catalizan reacciones también de ruptura, pero al mismo tiempo de que quitan un componente, le pegan otro, ¿sí? Y entonces aquí esto pasa, por ejemplo, con una enzima llamada descarboxilasa. Si el nombre carboxilasa no les hace ruido, yo creo que sería importante asociarlo con el grupo carboxilo de los aminoácidos. Y aquí tenemos un aminoácido, como ejemplo, que es la lisina, y tiene su grupo carboxilo en rojo. Lo que hace esta liasa, llamada lisina descarboxilasa, es quitar este grupo carboxilo. Y a dióxido de carbono más la molécula estable, que ya no va a ser un aminoácido, porque acuérdense que aquí hubo modificaciones de este último átomo de carbono, y aquí termina en el grupo, bueno, el carbono alfa pasa a ser el carbono 2, bueno, la posición número 2, porque aquí ese grupo amino va a pasarse de este lado, ¿no? Y entonces tenemos que de los dos lados tiene un grupo amino, ya no es un aminoácido, solamente es una amina, porque tiene grupos amino. Esta amina se llama cadaverina y huele feo precisamente porque es la que se encuentra en la sustitución, en las reacciones, perdón, de degradación de las proteínas en la carne. En carne de animales principalmente. Las isomerasas transforman moléculas sin quitarles ningún átomo, simplemente están transformándolas con respecto a la posición. Si ven aquí el carbono carbonilo de este compuesto de 3 átomos de carbono, se encuentra en el centro. Y en este otro, el carbono carbonilo se encuentra en un extremo. Quedamos que los que estaban en el centro se llamaban cetonas, por eso se llama dihidroxiacetona, y los que estaban en un extremo se llamaban aldehídos, por eso este se llama gliceraldehído. Y se llaman fosfato porque pues tienen átomos de fósforo, ¿no? Pero independientemente de eso, aquí lo que estamos viendo es que se está moviendo de lugar, ¿no? Aquí pasó este grupo hidroxilo, pasó al centro, y el carbono carbonilo, que es este de doble enlace con oxígeno, pasó a un extremo. Y entonces esto, ¿se acuerdan? Le llamamos isómeros. Son los compuestos químicos que tienen el mismo número de átomos, pero diferente forma. Y por último, las ligasas, que son las que vimos como ejemplo en el dibujito, son aquellas que se encargan de unir, ¿verdad? Que unen, pues, dos reactivos. En este caso tenemos el piruvato y el ATP. El piruvato es este que está con letras azules, y acá el ATP con letras rojas. Cuando hacemos esta reacción de unión de dos sustancias, pues formamos una nueva, pero ya con un componente adicional. Aquí está marcado en azul, acá no estaba, y este piruvato ya no se llama piruvato, se llama oxalacetato. Y bien, ahí les quedan ahora sí sus diapositivas. Espero que haya sido más o menos claro. De lo contrario, hay un texto también que les compartí para que lo revisen. Es un resumen, porque aquí en esta diapositiva solo vienen las reacciones, que es lo más importante, la pequeña descripción del tipo de enzima y los ejemplos, ¿verdad? Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos pronto, yo creo que es el viernes.